Creo que la mejor manera de comenzar a responder la pregunta de si Jesús estaba en contra de la religión o no es contextualizando. Jesús era un judío devoto del siglo I que seguía la ley mosaica. Jesús conocía las escrituras y observaba las festividades judías. Jesús declaró explícitamente en Mateo 5:17 que él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús vino a dar plenitud a la ley. Entonces, él vino a dar plenitud en el sentido de que completa lo que la ley señalaba, porque él revela su significado último. Entonces, dando sentido a las leyes, él da sentido con su sacrificio y su resurrección a las leyes ceremoniales, a los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento. Todos estaban señalando a Jesucristo. Además, Jesucristo establece una nueva alianza. Entonces, tengamos esto en cuenta, Mateo 5:17, Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla en su plenitud. Pasemos a definir la religión. ¿Qué es la religión? La religión es un conjunto de normas, es un conjunto de conductas, un conjunto de normas morales y una estructura. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ver que encontramos esta palabra 5 veces y me gustaría que veamos y ahondemos en esto porque es importante primero establecer un fundamento en las escrituras para luego pensar y tener nosotros una idea formada, ¿sí? Teniendo siempre nuestra base en la Biblia. La primera que voy a hacer referencia es en Hechos 25, 18 y 19, que dice: Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Religiones daimonia, y en griego antiguo significa literalmente temor a la divinidad o miedo a los demonios. Y aunque suele traducirse esta palabra como superstición, etimológicamente describe una mezcla de piedad exagerada, paranoia y temor obsesivo hacia los seres divinos considerados hostiles en lugar de benevolentes. Pero eso es un paréntesis. Entonces, tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. En este caso, ¿cuál es el contexto? Que Festo no encuentra un mérito criminal en una disputa que se da entre líderes judíos y es una disputa que realmente está centrada en la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Y entonces acá vemos la palabra religión. Y también en Hechos, el segundo momento donde encontramos religiones, Hechos 26, del 4 al 5, que dice, la palabra religión refiere al judaísmo. Mi vida, pues, desde mi juventud, esta es la vida anterior de Pablo, dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es cuando él habla de que era fariseo. Entonces ahí aparece la palabra religión. Y luego en Colosenses 2, del 20 al 23, dice: Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí hace referencia a Pablo a una religión hecha, una religión fabricada por el hombre. La cuarta vez que la encontramos es en Santiago 1:26, que dice: Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, o en otras versiones dice si no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Santiago 1:27
que es el versículo siguiente, Santiago 1:27, Santiago habla de cómo la religión no tiene por qué necesariamente siempre ser mala, algo que vamos a retomar enseguida después en el vídeo, y dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Dos puntos. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora que hemos visto cuál es el uso en el Nuevo Testamento de la palabra religión, me gustaría que pasemos a pensar de qué pasaría si esta premisa fuera cierta. Pensemos, si Jesús realmente hubiera estado en contra de toda religión, ¿por qué habría dedicado tiempo de su ministerio para hablar sobre la disciplina en la iglesia, como vemos en Mateo 18? Si Jesús hubiera estado en contra de la religión, ¿por qué habría instituido, por ejemplo, la Santa Cena en la última cena, ¿sí? El día la noche anterior a su crucifixión? ¿Por qué le habría encomendado a sus discípulos ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Quizás deberíamos preguntarnos también por qué Jesús enseñó sobre la obediencia de los mandamientos. Esto lo vemos en Mateo 28. Lo voy a leer. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Mi pregunta es, ¿no serán demasiadas cuestiones religiosas todas estas para que una persona esté en contra de la religión? Como hemos visto, Jesús no estaba en contra de la religión, pero sí había cosas a las cuales Jesús se oponía en este respecto. Jesús ha declarado estar en contra de la religión falsa y estar en contra de la hipocresía. De la religión, Jesús está en contra de la religión que predica un evangelio que no es el verdadero evangelio. Jesús estaba en franca oposición a la hipocresía y lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús guardaba, la verdad, sus palabras más duras para los líderes religiosos y las personas que imponían cargas demasiado pesadas sobre, sobre las personas, o sea, los líderes que realmente iban más allá y realmente vivían una vida en hipocresía. Y eso sí, Jesús condenaba. Esto lo vemos en sus exhortaciones a los líderes religiosos de su época. Voy a leer específicamente Mateo 23, del 13 al 15, que dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. También en Mateo 6:7 podemos leer, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto me hace acordar mucho a la nueva era, pero eso es un paréntesis. De hecho, si volvemos al versículo de Santiago 1, 26 y 27, podemos ver que hay una distinción, religión que no debe prosperar y una religión sin mancha o sin mácula. Y entonces, y lo voy a leer de nuevo, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, esa religión no tiene sentido. La religión pura y sin mácula es esta. Delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, Jesús condena una religión vacía, que pone cargas demasiado pesadas sobre las personas, una religión hipócrita,
Jesús, en vez de odiar la religión, como algunas personas dicen que él hacía, realmente él no se oponía a la religión en sí. Jesús estaba en contra de prácticas religiosas que reemplazan la devoción genuina por el legalismo. Yo creo que Jesús afirma la verdadera religión. Jesús afirma la verdadera religión y no declara que los mandamientos sean en sí o que las reglas sean en sí inherentemente malas. Y esto es importante para nuestra vida como creyentes. Jesús no pensaba que las reglas en sí estuvieran malas. Creo que, como dice Tim Barnett, las reglas son buenas y son necesarias si señalan a la verdad y a la vida que es Jesucristo. Algo que quisiera señalar también es que si bien es cierto que posteriormente ciertas religiones o ciertos movimientos religiosos, como el gnosticismo, por ejemplo, ellos sí distorsionaron el mensaje del Evangelio, que si no viste mi vídeo sobre gnosticismo, te invito a que lo veas, y también mis vídeos sobre el nuevo pensamiento, cuya raíz es el pensamiento gnóstico. Entonces, si bien hubo ciertas religiones y movimientos religiosos que distorsionaron este mensaje, también es cierto que la distorsión no proviene de los primeros apóstoles. De hecho, los apóstoles se han preocupado en gran medida, por preservar la verdad del Evangelio y por proclamar la verdad del Evangelio. Yo creo que por eso también, por ejemplo, vemos en las epístolas de Pablo que él se esfuerza realmente por corregir las distorsiones que fueron surgiendo en las primeras iglesias. Y entonces, para conocer más sobre esto, te sugiero leer directamente las cartas de Pablo, porque es muy interesante cómo él señala este tipo de distorsiones que fueron apareciendo. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que el cristianismo no es una corrupción del mensaje de Jesús. Esto es muy importante. El cristianismo no es una corrupción del mensaje de Jesús. El cristianismo es la continuación de ese mensaje. Como vemos, Jesús no vino a rechazar toda forma de fe organizada ni a desconectar a las personas de la revelación de Dios, sino realmente a confrontar prácticas religiosas que habían perdido su centro, que una religión en la cual no había verdad y no había arrepentimiento. Entonces, el cristianismo, tal y como surge en el Nuevo Testamento, es la continuación coherente de las enseñanzas de Jesucristo. Y estas enseñanzas van a estar siempre arraigadas en su identidad y en su obra. Y por eso separar a Jesús del cristianismo al final va a hacer ruido. O sea, al final va a terminar generando una versión incompleta de quién es Jesús, porque su mensaje nunca quedó aislado, nunca quedó abierto a reinterpretaciones vagas o indefinidas. Sino que yo creo que lo que podemos ver es que da lugar a una fe que es concreta, da lugar a una fe con contenido en la cual se crece y fortalece y se genera una comunidad de creyentes y con una proclamación clara que realmente ha permanecido a lo largo del tiempo. Si hay algo de lo que escuchaste hoy que de repente te ha hecho generar más preguntas o te ha hecho replantearte cosas, yo te animo, de verdad, te animo a que no lo dejes ahí, te animo a que profundices que en el estudio de las escrituras, te animo a revisar realmente lo que Jesús enseñó, a escudriñarlo por ti mismo, a comparar también eso con lo que muchas veces oímos y escuchamos en las redes o oímos, escuchamos en la cultura, en la sociedad actual. Porque eso siempre vale la pena profundizar y ir más allá y estar siempre arraigados en la palabra de Dios, siempre aferrarnos a la palabra de Dios. Ese es nuestro marco de lectura. Espero que este video haya aportado algo valioso a tu caminar con el Señor. Quiero agradecerte por estar del otro lado. Muchas gracias por acompañarme hoy en este video. Espero que realmente haya sido de bendición para ti. Y me encantaría saber si agregarías algo, si tienes otras ideas, comentarios respecto a este tema. Me gustaría mucho leerte en comentarios. Bueno, nos vemos en el próximo video.